Boko Haram es un movimiento, es una secta religiosa extremista armada que surgió en principio en el 2002, es la época que más o menos casi todas las fuentes citan el origen de Boko Haram, y surgió fundamentalmente como un intento de volver a un Islam auténtico. Sus primeros ataques fueron, más o menos en el 2009, fueron dirigidos contra musulmanes que según ellos no estaban practicando un Islam puro. Posteriormente empezaron a atacar también a sectores cristianos y de allí en gran parte deriva su nombre con el cual se le conoce, que no es su verdadero nombre. O sea, Boko Haram vincula dos palabras. Boko es una palabra hausa que quiere decir libro, y Haram, que está, Boko puede significar libro o extranjero o occidental, y Haram viene del árabe e implica prohibición. Entonces básicamente se le conoce como la gente que prohíbe la educación occidental. Digamos, es uno de sus focos centrales por el momento, atacar a este tipo de educación, porque dicen que precisamente alejan a la sociedad nigeriana de una ética musulmana e implica caer en una situación totalmente pecaminosa. Pero aquí yo creo que también es importante mencionar que por el momento, digamos, el ataque a la educación occidental es la estrategia a corto plazo, pero en realidad lo que ellos pretenden es crear en toda Nigeria un estado religioso, un estado musulmán ortodoxo, duro. Exactamente, es un movimiento y además eso es importante subrayarlo, porque para entender el nacimiento de Boko Haram hay que entender cuál ha sido el contexto histórico, político, económico, religioso de la zona en donde emerge. Todo eso influye necesariamente. Bueno, no sabemos realmente cuál es la situación. Aquí lo importante es que necesariamente está habiendo un cambio de estrategia por parte del gobierno y probablemente esta situación la está aprovechando Boko Haram. Es importante mencionar, Boko Haram para mucha gente probablemente sea la primera vez que oye el término. Yo decía que fue formado desde principios del siglo XXI y se calcula que entre 2009 y 2014 ha provocado por lo menos unas 4,000 muertes. O sea, es un movimiento sumamente activo. Ya en una ocasión, no hace mucho tiempo, secuestraron a un grupo de mujeres con sus hijos, pero esto no causó la sensación internacional que está provocando ahorita. Y en esa ocasión, Boko Haram lo que hizo fue una estrategia para intercambiar a estas mujeres con sus hijos por militantes de Boko Haram que estaban presos en cárceles, obviamente, de las fuerzas de seguridad del país. Entonces es muy probable que esto que causó tanto alarma pueda tener un final, digamos, más o menos exitoso, con un intercambio de las niñas para que suelten algunos miembros de Boko Haram. Entonces esperamos que ese sea el resultado. Obviamente también Boko Haram lo que está provocando es conquistar un cierto nombre internacional que prácticamente no tenía, y yo decía que en cuanto al gobierno hay un cambio de táctica. Aquí es importante mencionarlo, porque el gobierno, desde que se formó este grupo, ya había voces que decían que había que tener cuidado por el tipo de planteamientos radicales que presentaba y porque optaban por una vía armada, o sea, por la Guerra Santa, por el yihad, para convertir a Nigeria en un país musulmán. Entonces, desde entonces empezaron las voces de alarma y sin embargo el gobierno prácticamente no hizo nada. En 2011, por primera vez podemos hablar de una auténtica actuación del gobierno en contra de Boko Haram, pero básicamente de lo que se trató fue de una campaña de represión. Y yo creo que en este tipo de casos es indispensable una negociación y como última instancia la represión. En ese contexto también se habló de la posibilidad de otorgar una amnistía a la gente de Boko Haram que decidiera renunciar, pero sin embargo, antes de que la comisión fuera nombrada, los posibles miembros de la comisión renunciaron. Y lo que se dice es que realmente lo que se necesita en Nigeria no es una amnistía, se necesita básicamente mejorar las condiciones de vida de la población, que gran parte vive en la miseria, solucionar el problema del desempleo de los jóvenes. Muchos de los militantes de Boko Haram son jóvenes y además hay un problema también fundamental, el de la justicia.
Yo creo que aquí hay varias posibles explicaciones. Bueno, por un lado, empezó el movimiento en la parte noreste del país, en una zona aislada, sobre todo en el estado de Borno, que es un estado más o menos, no es importante económicamente hablando, en una zona donde prácticamente no iban a tener mucho impacto, y además es en la frontera entre la frontera de Camerún y Chad. Entonces es una zona aislada. Se pensaba que el movimiento se iba a quedar restringido a la zona. Sin embargo, ahorita lo que vemos es un avance de Boko Haram hacia la parte central. Aquí también hay una cosa importante. En 2011, cuando fue la represión, en realidad Boko Haram actuaba fundamentalmente en centros urbanos, y a raíz de la represión abandonó los centros urbanos para refugiarse en una zona selvática, lo que obviamente hace mucho más difícil el momento de su captura, o incluso el posible rescate de las niñas si ellos mismos no las entregan, porque esa selva la conocen ellos perfectamente bien y no es fácil moverse allí. Y además existe también la posibilidad de que en un momento dado sacaran las niñas hacia los países vecinos. Son fronteras muy frágiles, muy porosas, y sería muy fácil que sacaran a las niñas hacia estas regiones. Aquí yo creo que hay varias cosas que son importantes. Bueno, aquí habría que mencionar que no es la primera vez que hay un movimiento, una secta musulmana que pretende imponer por la fuerza, con el yihad, un estado musulmán en Nigeria. Hubo antecedentes, por lo menos en los 80s, hubo varios brotes, pero sobre todo hubo uno muy importante que ocupó casi toda la década de los 80s. Sin embargo, un aspecto que va a coincidir para que ese movimiento perdiera fuerza y además matizara sus reclamos, que no fuera tan radical, fue el surgimiento del cristianismo pentecostal en África Occidental. Yo creo que esto es una posición importante, porque de alguna forma va a matizar. Ahorita, por ejemplo, Boko Haram, ellos se oponen a todo lo que sea occidental, y el antecedente de los años 80 también se oponían a todo aquello que el Corán no contemplara. Por ejemplo, el uso de relojes, obviamente el uso de computadoras, etcétera, todo eso estaba prohibido. Ahora, en el caso de Boko Haram, las repercusiones políticas, es importante mencionar que en 2015 va a haber elecciones, y por eso podríamos estar probablemente en presencia de un cambio de estrategia política del gobierno. El actual jefe de Estado es cristiano, de un grupo étnico minoritario del sur, y es muy factible que pretenda reelegirse para un segundo periodo en el 2015. E indudablemente va a ser básica precisamente cuál ha sido la estrategia que ha seguido el gobierno para detener a Boko Haram. Va a ser un tema central en las elecciones. Entonces, si ahorita Boko Haram logra de alguna forma presionar y manejar este punto débil del gobierno, puede sacar mucho fruto. Pero por otro lado, esto puede provocar que el gobierno finalmente decida negociar con Boko Haram, que tome en serio no solamente el problema de la seguridad, sino sobre todo el problema de las injusticias sociales, la gran desigualdad económica que existe en el país, y que precisamente con la finalidad de posiblemente ganar las elecciones, cambie la estrategia del gobierno actual. Bueno, yo creo que volvemos otra vez a un tema que ya en alguna ocasión he mencionado. Lamentablemente los temas africanos no son atractivos. Ahora, por ejemplo, el secuestro de las niñas se realizó hace como 3 semanas, y realmente adquiere importancia cuando, por un lado, el jefe de Estado de Estados Unidos se interesa por la situación de las niñas, y por otro lado, cuando la opinión pública, sobre todo en Estados Unidos, se conmueve ante esta situación. Entonces, lamentablemente en África, los acontecimientos que pueden suceder allí solamente llaman la atención cuando se convierten verdaderamente lo que podríamos decir, entre comillas, espectáculos mediáticos. Podríamos mencionar muchísimos casos que han pasado en África. Probablemente el más reciente, bueno, el más reciente no, el más doloroso sería el de Ruanda hace 20 años, que solamente cuando estaba sumamente desarrollado el genocidio, la gente empezó a voltear y ver qué era lo que estaba pasando
en Ruanda. Pero volviendo al caso de Nigeria, Nigeria ha tenido muchos problemas recientes y prácticamente a nadie le interesa, no hay una atención. Y por eso Boko Haram era un movimiento hasta hace muy poco tiempo casi desconocido a nivel internacional. Aquí es importante subrayar que Boko Haram afirma que gran parte de sus militantes han recibido entrenamiento, por un lado por parte de los talibanes de Afganistán y posteriormente por Al-Qaeda en países como Pakistán, Irak, Mauritania, Argelia. Sin embargo, no se sabe hasta dónde en realidad esto lo que pretende hacer Boko Haram es llamar la atención de Al-Qaeda para que los apoye. No sabemos realmente si tiene ese tipo de apoyo. Otra cosa importante es que también se especula con la posibilidad de que tenga lazos con un grupo también extremista radical en Somalia, Al-Shabaab, que son los que llevaron a cabo un atentado recientemente en un centro comercial en Kenia, por ejemplo, entre otros tipos de atentados que han llevado a cabo. También Boko Haram afirma que tendría lazos con un movimiento muy violento que actúa en la parte norte y occidental del continente africano, que se llama Al-Qaeda del Magreb Islámico. Son ellos los responsables de un atentado que hubo recientemente en una refinería de Argelia, en la zona desértica, en la parte sur. Y además también este movimiento Al-Qaeda del Magreb Islámico son los que llevaron a cabo la destrucción de obras muy importantes que existían en Timbuktu, en el norte de Mali. También este grupo ha llevado a cabo secuestros de occidentales y a cambio de regresarlos han obtenido grandes sumas de dinero. Entonces, bueno, Boko Haram reclama que son parte de este tipo de esquema, digamos, internacional de alguna forma. Además, Boko Haram también reclama en un momento dado el triunfo del Islam ortodoxo que él pretende imponer en gran parte de África Occidental. Aquí habría mencionar que, muy brevemente, el hecho de que el dirigente actual de Boko Haram es un gran mito. No sabemos realmente quién es. Generalmente lo que se ve son videos de mala calidad. Es muy poca la gente que lo conoce en persona, incluso los seguidores generalmente reciben instrucciones a través de videos y se dice que probablemente él podría ser de Níger, por ejemplo, se ha dicho, o podría ser de otro país, no de Nigeria necesariamente, pero por la zona en la que se ubica tiene adeptos en países vecinos, probablemente en Chad, probablemente en Níger, probablemente en Camerún. Son los países que se mencionan. Entonces, bueno, sí tiene indudablemente la posibilidad de ese tipo de ramificaciones internacionales. Un último aspecto que creo que valdría la pena mencionar, porque habría la pregunta aquí de no solamente qué tipo de apoyo internacional puede tener, sino en un momento qué tipo de apoyo tiene. El gobierno actual denunció hace relativamente poco la posibilidad, obviamente no lo afirmó, la posibilidad de que gente del gobierno y del ejército estuviesen apoyando a Boko Haram. E incluso se dice que algunos sectores muy conservadores de la aristocracia Hausa, de la parte norte de Nigeria, también podrían estar detrás de Boko Haram. Y aquí lo que ellos pretenderían sería otra vez que en el gobierno nacional, el gobierno es una federación, exista un musulmán norteño y que de alguna forma tenga mucho más fuerza la ley islámica. Bueno, yo creo que aquí es importante no satanizar. Boko Haram, de todas formas, es un caso excepcional. Boko Haram no representa, Boko Haram tiene conflictos con clérigos musulmanes nigerianos porque no están de acuerdo ni con sus estrategias ni con la forma ortodoxa de llevar a cabo el Islam. O sea, no es un movimiento que tenga un apoyo masivo en Nigeria. Es un caso, podríamos decir, excepcional. Y es importante que no a partir de Boko Haram se satanice ni al Islam ni a la gente negra. Esto no está pasando porque la gente sea negra o porque sean musulmanes. Son situaciones que pueden pasar en cualquier parte del mundo, independientemente de cuál sea la religión. Creo que en cualquier religión pueden existir
pueden surgir sectas radicales, extremistas, incluso armadas, y no tiene nada que ver, subrayo, ni con el tipo de religión, ni con el color de la piel. En cualquier parte puede suceder.